Muy buenos días, estimados alumnos, integrantes del aula 11 del turno de la mañana. Nos reencontramos nuevamente para una nueva clase del curso de literatura. Bueno, expreso también mi saludo, los buenos días para quienes han tenido esa delicadeza de expresar sus saludos a través del chat grupal. Buenos días, Alexia, buenos días, Laura, buenos días, Lady. En fin, buenos días en general a todos ustedes. Antes de iniciar la exposición de esta clase correspondiente a la semana 11, quisiera consultarles de manera general cómo les está yendo en cuanto a la lectura de la novela más destacada de Dostoyevsky, Crimen y Castigo. Me imagino que todos ustedes han tenido ya la oportunidad de haber concluido con la lectura de dicha obra. Espero que así sea porque a partir de la presente clase y en las sucesivas vamos a realizar el análisis pertinente de esta importante obra. El día de hoy entonces vamos a centrarnos en determinados aspectos puntuales de esta importante novela. Vamos a hablar, miren, vamos a ampliar acá en la siguiente diapositiva los contenidos de esta presente clase. Vamos a hablar del argumento de Crimen y Castigo, una serie de acontecimientos importantes que vamos a destacar en el desarrollo de la obra y vamos a hablar también acerca de la temática, ¿no? El tema principal y los temas secundarios. Básicamente la clase el día de hoy se ha de centrar en ello. Entonces, iniciemos la exposición de esta clase correspondiente a la semana 11. Importante entonces sería considerar estos aspectos, estos detalles sobre Crimen y Castigo. Sabemos muy bien que es una obra que se caracteriza por contarnos una serie de acontecimientos, por narrarnos una serie de situaciones y por lo tanto entonces por esa intención de contarnos, de narrar, en donde prevalece la prosa, es una obra que la vamos a adscribir en el género épico. En cuanto a la especie, se trata de una novela psicológica, esto debido a la presencia de personajes de gran complejidad, siendo uno de los más destacados, obviamente, el protagonista Raskolnikov. En relación a la estructura de la obra, esta estará constituida por 6 partes y finalmente apreciaremos el desarrollo de un epílogo. La publicación de Crimen y Castigo se dio por entregas y en forma de folletín. Habíamos mencionado en la clase pasada la importancia del folletín para la difusión de novelas durante el siglo XIX. Bueno, estos folletines aparecieron en El Mensajero Ruso, una importante revista de la época, ¿no? El año en el cual apareció Crimen y Castigo es 1866. Pero nos preguntaremos cuál fue la inspiración para que Dostoyevsky nos ofrezca esta importante novela. Bueno, en primer lugar, habría que mencionar que Dostoyevsky estuvo experimentando una serie de problemas económicos. Su adicción conllevó a la pérdida de una serie de bienes, joyas, dinero, etc. A esto se le sumó el hecho de la muerte de su hermano llamado Mijail. Él procuró también apoyar económicamente a la familia de su hermano. Entonces, como se vio en una serie de problemas de orden económico, buscó la publicación de un libro, de una novela que llevaría por título Los Borrachos. Evidentemente, a través de esa novela procuró abordar esta problemática de orden social, ¿no? Una novela contada en primera persona. Y sin embargo, hubo también en Dostoyevsky otra motivación para la creación de Crimen y Castigo. Dostoyevsky, sumado a los problemas económicos, sumado pues a la historia presente en Los Borrachos, centró su atención en lo acontecido con un escritor francés de las primeras décadas del siglo XIX, Pierre-François Lasserrain, más conocido como el poeta asesino. Bueno, se trataba de un escritor el cual dentro de su formación, si bien es cierto, era muy destacado, bueno, él era pues una persona muy
díscola, renuente pues a las reglas y normas. En el tiempo se convirtió pues en un jugador, se convirtió en un estafador, se convirtió pues en un criminal. Fue llevado muchas veces a prisión, como también muchas veces salió de esto. Entonces, Pierre-François Lazarrey asesinó a hachazos a un amigo suyo. También mató a la madre de este amigo. Entonces, eso también sirvió de inspiración para la creación de una historia que absorbió la prehistoria de los borrachos, o sea, la historia de esta suerte de novela que iba a centrarse en la problemática del alcoholismo, pasó a un segundo plano. Y así es como surgió entonces Crimen y Castigo. Bien, entonces considerando pues estos pequeños detalles, iniciemos a continuación pues ya el desarrollo del argumento de Crimen y Castigo. Miren ustedes, en la siguiente diapositiva vamos a poder apreciar pues una suerte de imágenes que nos van a detallar pues ciertos aspectos que ustedes seguramente han encontrado en la novela, ¿no? Entonces, de manera esquemática vamos a apreciar la historia de Rodion Romanovich Raskolnikov, un estudiante universitario, un estudiante de Derecho, que en San Petersburgo del siglo XIX está experimentando una serie de problemas de orden económico. Él no puede costear sus estudios y por lo tanto abandona la universidad y tras ello decide él vivir prácticamente encerrado en el pequeño cuarto que él renta en los suburbios de San Petersburgo. San Petersburgo es una ciudad en donde encontraremos una gran explosión demográfica, una ciudad en donde aparecen muchos obreros, en donde también hay burgueses, una ciudad en donde se evidencia la miseria que embarga pues, a la mayoría de la población, y esto conlleva entonces a una serie de expresiones justamente de esta situación, ¿no? Personas en la calle, personas que deambulan, que duermen, etcétera, la prostitución, en fin. Pero San Petersburgo también alberga la presencia de gente foránea, ¿no? Algunos extranjeros radican allí, polacos, alemanes, etcétera, ¿no? Entonces, en esta metrópoli, ¿sí? Venida a menos, es donde vive Raskolnikov. Encerrado entonces en ese pequeño cuarto, él empieza a generarse una serie de ideas, claro, basadas en su formación universitaria, en su formación intelectual. Y Raskolnikov considera de que los seres humanos pueden ser clasificados de dos maneras. Encontraremos la presencia de los seres humanos superiores o extraordinarios y los seres humanos inferiores o simplemente ordinarios. Raskolnikov cree que los seres humanos superiores o extraordinarios rigen el destino de la sociedad e incluso pueden actuar sobre la moral común, o sea, pueden disponer de la vida de los seres humanos inferiores. Y entonces Raskolnikov se cree un hombre superior. Raskolnikov considera que en San Petersburgo hay una mujer que atenta contra los intereses de la sociedad, y esta mujer es una anciana prestamista de nombre Aleona Ivanovna. Entonces, lo que pretende Raskolnikov es deshacerse de esa mujer. Para ello, entonces, Raskolnikov procura ultimar algunos detalles y por ende va en búsqueda de la anciana prestamista. Él lleva consigo un reloj de plata que ha de ser empeñado, un recuerdo familiar. Aliona Ivanovna, al apreciar este objeto, decide darle unas cuantas monedas a Raskolnikov. Raskolnikov no está interesado en la cantidad que ha recibido. Lo que a él le interesa es ultimar los detalles de cómo y cuándo encontrar a la anciana sola
Y así veremos cómo Raskolnikov se retira del departamento de esta mujer, pero algo curioso acontecerá con él. Raskolnikov se había acostumbrado a aislarse de los demás. Estaba acostumbrado a estar prácticamente en un estadio de soledad. Pero en ese instante, tras salir del departamento de Aliona Ivanovna, él quiere la compañía de los otros, quiere estar rodeado de gente. Y Raskolnikov ingresa en una taberna de mala muerte. Al llegar a ese lugar, descubre la presencia entre las personas que estaban en su interior de un exfuncionario, un hombre que estaba bebiendo, estaba solo también. Se trataba de Semyon Marmeladov. Entonces, cosa curiosa, Raskolnikov de pronto siente la necesidad de entablar comunicación con él. Y Marmeladov, en su borrachera, pues encuentra en Raskolnikov un interlocutor. Y le empieza a contar a este joven, pues, lo que está experimentando. O sea, le cuenta su vida, le cuenta, pues, que él está casado con una mujer llamada Katerina Ivanovna, y que esta mujer pues había pertenecido a la clase aristocrática, pero que impulsada por el amor hacia Marmeladov había dejado todo atrás, pero las cosas no resultaron como él esperaba, la pobreza empezó a embargarlos y más aún pues ese deseo por beber a cada momento, lo que los ha llevado a la ruina. Le cuenta a Raskolnikov también sobre una hija de un anterior compromiso, una muchacha llamada Sonia, y veremos entonces cómo mientras se apreciaba la inacción de Marmeladov, Sonia se vio en la obligación de dedicarse a la prostitución para solventar los gastos económicos de ese hogar. Sonia ya no vive con ellos, ella vive en otro departamento, ¿sí? Por evitar problemas con la dueña del edificio donde él reside. Bueno, todas estas cosas se le cuenta a Raskolnikov, pues, con un alto grado de confianza. Bueno, copas van, copas vienen, y Raskolnikov decide acompañar a Marmeladov hasta el lugar donde vive. Llegan a un edificio, suben las escaleras y llegan hasta ese departamento que alquilaba Marmeladov. Raskolnikov entonces aprecia a una mujer muy delgada, una mujer con las mejillas sonrosadas, una mujer que tosía eventualmente. Claro, esto es obviamente consecuencia de la tuberculosis que padecía. Era Katarina Ivanova, la mujer de Marmela. Y entonces vamos a ver cómo ella recibe, pues, de mala manera a Marmelado, increpándole el hecho de haberse gastado todo el poco dinero que tenían en alcohol. Pero Marmelado aduce de que es un placer experimentar toda esta situación. No le interesa la humillación, ni los gritos, ni lo que digan los vecinos, nada de ello. Entonces, vamos a ver cómo en esta situación es que justamente aparece Sony. Y es la primera vez que Raskolnikov ve a esta muchacha. Raskolnikov, con las pocas monedas que le quedaban, decide apoyar económicamente a Katerina Ivanova y se retira de allí. Pero al retirarse se arrepiente. Él dice, bueno, ellos tienen a Sonia, yo no tengo a nadie. Y Raskolnikov regresa al cuarto donde él reside. En ese lugar entonces aparece la criada de la casa, Natasia. Y Natasia le manifiesta a Raskolnikov que hay una carta dirigida hacia él. Raskolnikov recibe esta carta y procede a leer el contenido de esta. La carta ha sido escrita por su madre, Pulkeria Alejandrovna. Raskolnikov, entonces, en esa carta, se entera de que su madre, en primera instancia, tras el saludo, le pide perdón al propio Raskolnikov. Ella dice que la pensión del difunto padre es insuficiente para costear
los gastos de los estudios que requiere Raskolnikov. Pero también Pulcheria Alejandrovna centra su atención en Dunia, la hermana de Raskolnikov. Le cuenta que Dunia estaba trabajando como institutriz en la casa de los Svidrigailov, pero de pronto hubo un problema. Marfa Petrovna, que es mujer de Svidrigailov, acusó a Dunia de estar insinuándose a su marido. Y entonces esto fue motivo para que sea echada del trabajo y para que surja una serie de rumores en contra de la honorabilidad de Dunia. Y sin embargo, al pasar el tiempo, se llegó a la verdad. Era Arcadio Ivanovich Svidrigailov el que estaba acosando a Dunia. Entonces, Marfa Petrovna, su mujer, como una especie de búsqueda de perdón por parte de Dunia, ella le ofrece pues conocer a un familiar, a un tal Piotr Petrovich Lujin. Y con este hombre, con este individuo que se dedica a los negocios y que también es un funcionario, Dunia se ha comprometido. Pronto se han de casar, dice la carta. Y ese matrimonio será beneficioso, sigue argumentando Pulcheria, porque con la dote se podrá costear sus estudios. Así le dice ella a su hijo Raskolnikov. Al final de la carta, pues Pulcheria anuncia su pronta llegada acompañada de Dunia a San Petersburgo. Raskolnikov termina de leer esta carta, pero en él hay una gran sensación de amargura. ¿Por qué siente amargura Raskolnikov? Porque se percata que su hermana se ha de casar, pero no motivada por el amor, sino que hay otra motivación, el interés económico. Y entonces, esto también motivará para que Raskolnikov proceda más pronto posible a plasmar ya ese proyecto que se había trazado, deshacerse de la anciana prestamista. Raskolnikov entonces logra robar, o al menos pedir prestado, entre comillas, una pequeña hacha que estaba en la cocina del edificio donde él reside. Entonces, él guarda esa hacha consigo y procura ir en búsqueda de Aliona Ivanovna con el pretexto de que ha de empeñar un objeto. En realidad estaba llevando, pues, envuelto cualquier cosa. Entonces, llega al departamento de Aliona y la anciana, pues, recibe con bastante desconfianza. Raskolnikov había escuchado en la calle que Aliona se encontraría sola a las 7 de la noche. Aliona vivía con una hermana llamada Lisbeth que se dedicaba pues a la venta de ropa. Y bueno, casualmente había escuchado esto. Entonces Raskolnikov ingresa en el departamento de Aliona Ivanovna. Ella, pues, reitero, siente bastante recelo, pero la codicia podía más. Raskolnikov le muestra un paquete, aduce que es una pitillera de plata. En realidad, pues no había nada de ello ahí. Y entonces, mientras la anciana intenta desenvolver ese paquete, esto será aprovechado por Raskolnikov, quien saca el hacha que llevaba debajo de su abrigo y le empieza a asestar hachazos en la cabeza a esta mujer. Finalmente, ella cae, estará ensangrentada. Y Raskolnikov, desesperado, buscará entre las cosas de la anciana. Por fin encuentra algo de joyas, algo de dinero, en realidad no era mucho. Él entonces está en la habitación, en el cuarto de Aliona Ivanovna, y cuando se retira de ese cuarto para proceder a salir ya del departamento, se percata con gran sorpresa de que la hermana de Aliona, la mujer llamada Lisabeta, o Lisbeth, y entonces ella se ha quedado tan impactada, tan asombrada de ver a su hermana muerta,
que ni siquiera ha profesado palabra alguna, no ha gritado, no ha dicho nada, se ha quedado anonadada. Raskolnikov, al ver, no tendrá otra opción que también deshacerse de esta otra mujer, Elizabeth, y también la mata a hachazos. Entonces, él ha terminado de matar pues a esta mujer, reacciona y se percata de que la puerta está sin seguro, pone seguro, y de pronto no sabe qué hacer. Reacciona y quiere salir, pero en ese instante, justamente, llegan dos personas en búsqueda de al león y llaman a la puerta. Raskolnikov no sabe qué hacer, está en un departamento ubicado en un piso elevado. Insisten estos hombres hasta que uno de ellos propone la idea de buscar al portero y descienden las escaleras. Esto será aprovechado por Raskolnikov, quien sale del departamento, también desciende las escaleras, pero para evitar a los visitantes y al portero, que ahora ya subían, ingresa en un departamento vacío que estaba siendo remodelado, que estaba siendo pintado. Justamente los pintores, para suerte de Raskolnikov, habían bajado las escaleras, estaban jugando entre ellos. Y al esconderse en ese departamento, Raskolnikov evade a los visitantes. A duras penas, entonces va a la calle y llegará hasta su y queda entonces dormido. Hay una noche tormentosa que experimenta Raskolnikov, que tiene una serie de pesadillas, imágenes oníricas, etc. Y llega entonces el amanecer. Muy temprano, Natasia, la criada, le anuncia a Raskolnikov que hay una citación para él, una citación de la comisaría, tiene que apersonarse lo más pronto posible. Raskolnikov siente mucho temor, piensa de que ya las sospechas se ciernen en él. Raskolnikov entonces decide afrontar esta situación y acudirá a la comisaría. En ese lugar pues, ve mucha gente, él quiere que se le atienda de inmediato, no es así, y de pronto él empieza a levantar la voz, le dicen de que hay que tener moderación, etc. Allí se encuentra pues, el comisario Nikodim Fomitch y su secretario Ilya Petrovich. Y Raskolnikov entonces en el interior de la escucha pues el asesinato y finalmente él termina desmayándose. Una situación bastante curiosa la que acontece con Raskolnikov. Bueno, él reacciona, se les citaba en este caso porque la dueña del edificio donde vivía Praskovia Pavlovna estaba exigiendo el dinero del pago. Esa era en realidad la verdadera motivación. Cuando él soluciona todo ello, decide emprender el retorno a su habitación. Pero en el trayecto, él empieza a pensar, claro, me han sacado de allí para seguramente hurgar en el cuarto y ya han encontrado las pruebas, etc. Bueno, él pensaba esto. Cuando llega a su cuarto, se da cuenta de que nadie ha ingresado allí. Y entonces empieza a procurar deshacerse de toda prueba que lo implique. Entonces, las bastas que están manchadas, o los flecos manchados de sangre, pues lo pone en una suerte de fogata. Él encuentra el botín que había escondido en una pared y lo lleva consigo y se va a la calle. Piensa él arrojarlas al río, pero finalmente llega a un jardín poco frecuentado y debajo de una enorme piedra deposita todo ese botín. Él entonces, en ese instante, piensa en buscar pues a Razumikin, que es su mejor amigo, pero finalmente él pues desiste y veremos entonces cómo en esas circunstancias pues, Raskolnikov retorna a su habitación. Entonces vamos a ver cómo Raskolnikov empieza a tener una serie de ensoñaciones. Él no puede establecer qué es realidad,
que es un sueño, que es ficcional, etcétera, ¿no? Hay una suerte de imágenes que él cree que ve, pero en realidad ha sido parte de su sueño. Y los amigos cercanos entonces de Raskolnikov lo visitarán, ¿no? Razumikin es uno de ellos. Aparece también un joven médico llamado Zosimov y aparece un secretario llamado Samiotov. Bueno, buscan a Raskolnikov, este está pues experimentando problemas en cuanto a su salud, está delirando, parece que está con fiebre, parece que habla dormido, y en ese pequeño cuarto empiezan a hablar acerca de justamente ese asesinato que ha conmocionado a San Petersburgo. En opinión de Razumikin, él considera de que no son los pintores los acusados del crimen los culpables, sino que hay otra persona. Raskolnikov reacciona en ese instante. Razumikin, preocupado por él, le dice de que hay una nueva muda de ropa, es necesario que se la pruebe, y siguen hablando del tema, cuando de pronto hay una visita inesperada. Piotr Petrovich Lujin se hace presente. Este hombre entonces quería hablar con Raskolnikov, pero Raskolnikov lo rechaza. Él considera de que Lujin solamente pretende sacar provecho de su hermano. Entonces hay un desprecio hacia él. Conversación también él interviene sobre quién podría ser pues el asesino, pero todo esto inquieta a Raskolnikov y Raskolnikov decide pues sacar de ese lugar a Lujin y también a sus propios amigos. Raskolnikov quiere quedarse solo y se queda solo, pero no por mucho tiempo. Luego Raskolnikov decide salir por las calles de San Petersburgo y a un salón de té llamado el Palacio de Cristal. En su interior se encontraba Samiotov, el secretario. Y entonces Raskolnikov cree que todo el mundo sospecha de él y se muestra pues bastante singular con su comportamiento. Se comporta como un loco, se autoinculpa de ese asesinato ante la extrañeza de Samiotov. Entonces decide retirarse de ese lugar y cuando se retira se cruza otra vez con Razumikin. Razumikin le dice: hey amigo, mira, ¿sabes qué? Estoy organizando una reunión, vamos, acompáñame esta noche. No, no voy a ir, le dice, pero vamos, es necesaria tu presencia, no voy a ir, no quiero ir, es más, no te necesito. Yo sé que tú vas a ir, le dice. Al fin, entonces ambos se separan. Lo que sucede es que Raskolnikov empieza a sentir una gran culpabilidad, un gran remordimiento que lo embarga, a tal punto incluso de dirigirse hacia la comisaría para entregarse. Cuando pretendía hacer ello, maquinalmente sus pasos lo llevan hasta el departamento de Aliona Ivanovna. Él llega a ese lugar, las personas que viven allí pues se muestran extrañados ante su presencia. Él llega hasta el mismo departamento, empieza a hurgar allí, pero finalmente lo botan, lo echan. Al salir de ese lugar, quiere nuevamente dirigirse hacia la comisaría, pero de pronto se percata que en las calles de la ciudad un carruaje ha atropellado a un hombre. Este hombre era Semión Marméladov. Entonces, como lo conoce, Raskolnikov junto con otras personas procuran incorporarlo y lo llevan cargando hasta el edificio donde él reside, que no estaba muy lejos. Entonces lo llevan hasta su departamento. Caterina, pues Ivanovna, ¿no? Su mujer, está incrédula ante lo que ha pasado. Entonces ella lamenta pues la suerte que le ha tocado vivir. Marmelado está moribundo, está quejumbroso, exige la presencia de sus hijos, exige la presencia de Sonia, y alguien va y busca a la muchacha. Así veremos entonces cómo en estas circunstancias aparece Sonia. Y Raskolnikov pues acentúa pues ese vínculo de amistad que tendrá con esta muchacha. Incluso él le promete ayudarla económicamente. Pero Raskolnikov decide retirarse de ese lugar. Polia, la hermana menor
de Sonia, va en búsqueda de este y le pide su dirección. Finalmente, Raskolnikov irá en búsqueda de Razumikin, y Razumikin le dice, pues yo sabía que tú ibas a venir. Pero Raskolnikov está totalmente aturdido. Razumikin ha bebido en esa reunión, pero no se siente a gusto ni en su propia casa. Que mi tío los atienda a los invitados. Vamos, te acompaño a tu cuarto. Y Razumikin lleva a Raskolnikov hasta el edificio donde vive, pero a lo lejos divisan que la habitación de Raskolnikov tiene la luz encendida. Algo muy extraño. Raskolnikov pensaba tal vez, sí, ahora sí están hurgando en mi habitación. Y cuando llegan al lugar, se percatan ambos, Razumikin y Raskolnikov, de que Pulcheria y Dunia, o sea, su madre y su hermana, han llegado a la ciudad y están allí presentes. Raskolnikov, aturdido, termina desmayándose. Ese desmayo preocupa entonces en demasía a la madre y a la hermana de Raskolnikov. Razumikin entonces considera de que Raskolnikov ha estado manifestando síntomas de enfermedad ya hace algún tiempo. Él decide acompañar a las mujeres al edificio donde ellas van a quedarse por algunos días. Y entonces le dice, no está muy lejos, vamos caminando. Pero como está en copas, Razumikin despierta una atención especial hacia Dunia. Se muestra excéntrico, hablador, no deja de mirar a Dunia, se muestra galante. Y entonces, al ya llegar a ese lugar, él dice, no se preocupen, voy a ir a ver cómo está Raskolnikov, después regresaré, hablaré con el médico, voy a traerle noticias otra vez. Bueno, y así pasa por lo menos un par de horas hasta que la madre y la hermana Raskolnikov logran descansar, esperando sea la mañana siguiente. Y ya una vez que se ha consumado pues, el amanecer, ahora Razumikin, recordando su comportamiento de la noche anterior, siente vergüenza, pero así irá en búsqueda de Pulcheria y de Dunia. Y lleva a ambas mujeres pues, al departamento, a la habitación de Raskolnikov. Pero Dunia ha recibido una carta de Lukin en donde él manifiesta de que su hermano se ha portado de mala manera y de que no quiere ver más su presencia. Así veremos entonces cómo llegan hasta la habitación de Raskolnikov. Allí se encuentra el joven médico Zosimov. Le dice entonces a la familia de que Raskolnikov solamente necesita descansar, que él se recuperará. Cuando reacciona y ve a su madre y a su hermana allí en ese lugar, entonces Raskolnikov, lejos de saludarlas, lejos de expresar muestras de cariño, bueno, él lo que expresa es el deseo de que su hermana termine de una vez con esa relación que no le conviene. Dunia, por su parte, lo que pretende es que Raskolnikov y también Razumikin asistan a la cual también irá Lukin y allí se podrá dar una especie de reconciliación. Bueno, aprovechando entonces todo esto y sobre todo la presencia de Razumikin, le pide a este que lo haga Porfirio Petrovich, el juez de instrucción que ha realizado una serie de indagaciones en torno a ese doble crimen. Pero ¿por qué quiere ir Raskolnikov? Porque él aduce de que tiene cosas empeñadas y pretende la devolución de estas. Entonces ambos se dirigen a la comisaría. Allí Porfirio Petrovich lo recibirá muy amenamente en su oficina, pero de pronto este personaje se convertirá en un hombre que ha de acosar constantemente a Raskolnikov porque considera a este como principal sospechoso. Y muestra de ello es lo siguiente. Porfirio Petrovich le pregunta a Raskolnikov sobre la autoría de un artículo que éste había publicado anteriormente, en donde se hablaba de los hombres superiores y hombres inferiores, y que los primeros tenían
la posibilidad de matar a los otros. Bueno, expone una serie de argumentos, Raskolnikov, en fin, hay un debate que se suscita entre ellos y al final, pues, Raskolnikov y Razumikin se retiran de ese lugar. Entonces, ambos estaban dirigiendo al edificio donde se encuentran Pulcheria y Dunia, pero antes de llegar a ese lugar, Raskolnikov decide retornar a su habitación. Entonces, mientras él transitaba las calles de San Petersburgo, de pronto una persona totalmente desconocida lo señala, lo mira, lo sigue hasta que está frente a él y le dice, asesino. Raskolnikov se queda totalmente sorprendido, no sabe qué hacer y él llega a su habitación, piensa muchas cosas, se queda dormido. Luego reacciona. Él está semi dormido, pero ve una silueta, piensa que es producto de su imaginación, pero esta silueta que está en el umbral de su habitación era nada menos y nada más que Arkadio Ivanovich Svidrigailov. El hombre misterioso aparece ante Raskolnikov. ¿Qué es lo que pretendía Svidrigailov? Svidrigailov pretendía de que Raskolnikov sea el nexo entre él y Dunia. Svidrigailov pues, se había enamorado de Dunia. Ya para esto Marfa Petrovna había muerto en extrañas circunstancias. Y obviamente Raskolnikov no accederá a esa petición. Pide a Svidrigailov que se retire. Y mientras se retiraba, se cruza con Razumikin. Razumikin y Raskolnikov se van al lugar donde ahora se hospedan Pulcheria y Dunia para participar de esa reunión. Justo cuando estaban entrando al edificio, casi en forma simultánea, Lujin aparece y los tres se dirigen pues al departamento donde se encuentra Dunia junto a su madre. Ella lo recibe, pero allí Lujin manifiesta pues su incomodidad. Conmina a Dunia a que eche a su hermano. Obviamente Dunia no le hará caso, ¿no? Entonces vamos a ver cómo, tras una serie de discusiones, es Dunia quien termina echando a Lujin y este se retira, pero se retira con la esperanza de una pronta reconciliación. Entonces ahí todos juntos conversan sobre una serie de situaciones, incluso Razumikin cuenta de sus proyectos, él quiere ser editor de libros, etc. Pero de pronto Raskolnikov procura retirarse del lugar. Se va de allí, pero ya le anticipa algo a Razumikin y le dice, quiero que cuides a mi madre y a mi hermana. Entonces, Raskolnikov, al retirarse, se va en búsqueda de Sonia. Y de pronto Sonia, que vive en un departamento, pues, aparte del lugar donde vivía, pues, Catarina, su madrastra, se extraña ante la presencia del visitante. Raskolnikov se muestra muy extraño, a tal punto de que pide a Sonia que le lea un pasaje de la Biblia, considera de que tanto ella como él son seres malditos, seres sin suerte, incluso le pide a ella que lo acompañe, le pide que se vayan del lugar, un viaje a un lugar lejano. Y finalmente, algo que desconcierta a Sonia es lo que dice Raskolnikov. Conozco la identidad del asesino de Elisabetta. Y Sonia conocía a esta mujer, sí, eran muy cercanas. Y entonces Raskolnikov le dice, yo sé quién lo mató, yo te lo diré después. Pero lo que no pensaba Raskolnikov es que toda esta conversación había sido escuchada por Svidrigailov, quien tenía pues alquilada la habitación contigua al departamento de... Entonces, vamos a ver cómo Raskolnikov, luego de visitar a Sonia, más adelante visitará la oficina de Porfirio Petrovich. Entonces, allí vamos a ver cómo quiere manifestar una serie de descargos, pero no es atendido de manera, pues,
atenta, está mostrando su incomodidad. Porfirio Petrovich se da cuenta de esto y quiere explotar al máximo, pues, de pronto esos momentos de ira de Raskolnikov, porque en la ira él aflora una serie de verdades y hablan acerca del proceder de un asesino. ¿Cómo se comportaría este? Podría ser de esta manera, de otra manera, etcétera. Y en medio de la conversación, cuando Raskolnikov está muy excitado, en ese instante, Porfirio Petrovich le dice: tengo una sorpresa. Le abre la puerta, pero esa tal sorpresa no se da. Entonces de pronto hay un bullicio que interrumpe todo esto, y era de que, según lo que manifestaban en la comisaría, se había encontrado al culpable. Nicolás o Nicolai era pues uno de los pintores, y este se autoinculpaba. Él mismo en sus propias palabras decía: sí, yo soy el asesino, yo la maté. Entonces, esto ha sido todo, disculpe por el tiempo, le dice Porfirio Petrovich a Raskolnikov. Y Raskolnikov se queda pues totalmente asombrado. ¿Cómo es posible, si él es el asesino, sea otra persona que se esté echando la culpa? Y reflexiona sobre toda esta situación. Así veremos entonces cómo, procurando regresar a su habitación, se encuentra con esa persona que le había tildado de asesino. Era pues uno de los hombres que vivía en el mismo edificio de Aliona Ivanovna, y reconoce de que cometió un error. Mientras tanto, ¿qué es lo que pasa en el edificio donde vive Katarina Ivanovna? En el mismo edificio, en otro departamento, obviamente, vive Lebeziatnikov. En el departamento de Lebeziatnikov está ahora Lukin. Lebeziatnikov era un anterior pupilo de Lukin, pero ahora Lukin siente un gran desprecio por este hombre. En fin, habla sobre una serie de temas de orden ideológico, filosófico, etc. Pero como Lebeziatnikov conoce pues a Catalina Ivanovna, le pide pues que sea el encargado de llevar hasta allí a Sonia. Entonces, Sonia, que se encontraba en el departamento de Caterina, va y Lujín le dice: bueno, me he enterado de esta situación, la muerte de tu señor padre, te quiero apoyar con 10 rublos. Bueno, ella lo recibe contenta, regresa al departamento de Catarina. Ella está organizando pues una comida en homenaje a su difunto marido Marmélado. Pero a esta reunión asistirán pocas personas, y entre estas pues los que habitan allí en ese edificio. Sí, veremos entonces cómo a este lugar, a esta comida, llega Raskolnikov. Raskolnikov entonces siente pues de pronto cómo Katarina empieza a distorsionar la realidad, piensa de que Raskolnikov es una persona renombrada, etc. Entonces, mientras estaban todos reunidos, de pronto aparece Lujín. Y nuevamente, pues, entonces Catarina dice: no, bueno, este señor conocía a mi esposo, etc. Pero Lujín no va para participar de esa comida. Lujín va exclusivamente para acusar de robo a Sonia, que ha robado 100 rublos. Entonces Sonia se siente mal, pues es una mentira que se le está enrostrando, y ella pues decide retirarse del lugar. Lebeziatnikov aparece y desmiente a Lujín. El proceder entonces de este hombre es muy ruin, muy bajo. Amalia Feodorovna, o Amalia en este caso, eh, utiliza una serie de apellidos, que es la dueña del edificio. Entonces empieza a romper las cosas de Catarina y la echa del lugar. Catarina, que es orgullosa, se lleva a sus hijos consigo y va por la calle mendigando, pidiendo dinero. Está pues en un estadio pues totalmente lamentable. Raskolnikov sale del lugar, va en busca de Sonia, y al llegar a su departamento, finalmente pues confiesa que él es el asesino de Aliona y de Elizabeth. Entonces, Sonia le pide a Raskolnikov que se entregue lo más pronto posible y que se refugie en la cristiandad.
Esta confesión también será escuchada por Svidrigailov. Bueno, al mismo departamento llega Lebezianikov diciendo de que Katarina está en las calles hablando como loca, en fin. Entonces le da un ataque y bueno, cae desmayada, culminada en plena calle. Es llevada al departamento de Sonia y lamentablemente Katarina, la madrastra de Sonia, también muere. Entonces Raskolnikov, quien había estado pues de pronto en el lugar, atestigua toda esta situación, aparece Svidrigailov y Svidrigailov le cuenta pues de que también ha escuchado la confesión a Sonia. Entonces está absorto Raskolnikov, no sabe qué hacer. Raskolnikov sale de ese lugar y camina por las calles de la ciudad por varios días. Entonces, no sabe, no está seguro qué es lo que hará él. Y finalmente, entonces se ha enterado de que Svidrigailov había apoyado económicamente a Sonia, de que había llevado a sus hermanos a un orfelinato, en fin. Entonces, está bastante absorto por su comportamiento. Dunia, por su parte, ha recibido una carta misteriosa y finalmente Raskolnikov pretende ya confesar toda esta situación. Pero cuando se disponía a salir de su habitación, llega Porfirio Petrovich y Porfirio Petrovich, entre otras cosas, le dice: he cometido errores en la investigación, pero he llegado a la verdad. Tú eres el asesino, tú eres el culpable. Mira, no te voy a arrestar ahora, quiero que tú mismo te entregues. Piénsalo bien. Mentira. Entonces, Raskolnikov piensa, pero ¿quién le ha podido contar la verdad a Porfirio Petrovich? Tal vez el Svidrigailov, pero este no ha tenido tiempo y va en su búsqueda. Entonces lo encuentra en una taberna, conversan, y Svidrigailov le cuenta una serie de situaciones de orden personal, incluso que está cortejando a una jovencita de 16 años. Entonces lo acompaña, pero también siente repudio, siente rechazo hacia él, en fin, ya no quiere seguir acompañándolo, se retira, no se da cuenta de que su hermana estaba allí. Svidrigailov trata de no ser visto por Raskolnikov, pero finalmente esa carta que había recibido Dunia pedía una entrevista con ella. Svidrigailov lleva a Dunia a su departamento. Él hace pasar y echa llave. Y entonces allí él le dice de que se ha enterado de la verdad, de que Raskolnikov es el culpable. Pero tú, Dunia, puedes salvarlo a él y puedes salvarme a mí. Yo no diré nada a cambio de algo. Svidrigailov quiere atentar contra Dunia, quiere hacer la suya a la fuerza, pero de pronto en una mesita había un arma. Y entonces ella coge esa arma y amenaza a Svidrigailov. No, no creo que tú quieras disparar, pero ella dispara. La bala le roza solamente a Svidrigailov, pero esto será suficiente para que Svidrigailov finalmente deje en libertad a Dunia. Svidrigailov, entonces, tras lo vivido, se dirige pues hacia un hospedaje de mala muerte, pasa una noche de terribles pesadillas y a la mañana siguiente camina hasta un lugar y frente a un edificio de piedra, él coge el arma que había utilizado Dunia y se la apunta en la cabeza y se dispara. Así procura acabar con su vida. Tras ello, entonces, vamos a ver cómo Raskolnikov procura despedirse de su familia, procura despedirse de su madre, va a su departamento, en una escena emotiva se despide de ella, ella no entiende nada, entonces procura él regresar a su habitación. En el departamento de Sonia se encontraba ella con Dunia, pensando de que Raskolnikov tal vez llegue a ese lugar. Dunia sale de ahí, se va a la habitación de Raskolnikov, ahí lo encuentra y ambos también se despiden. Dunia entonces sabe que él es el asesino también. Raskolnikov va en busca de Sonia y entonces a ella le pide una cruz. Y entonces sigue lo que ella le había recomendado, que vaya a la calle, que camine de rodillas y que grite a viva voz a todo el mundo: soy un asesino. Eso hará Raskolnikov. Pero lejos de entenderla, lejos de él escuchar la comprensión de los demás, solamente escuchaba burlas. Realmente se dirige a la comisaría
para entregarse, sube las escaleras y allí en su interior se entera del suicidio de Svidrigailov. Baja las escaleras y al ver en la calle otra vez a Sonia, regresa y bueno, termina confesando que él es el asesino. Bueno, entonces vamos a ver cómo al encontrarse el asesino, el veredicto será pues de que Raskolnikov se dedique a realizar trabajos forzados durante 8 años en Siberia. Sonia, quien se enamorado de Raskolnikov, abandona el mundo de la prostitución y lo ha de acompañar. Entonces, vamos a ver cómo ella, pues, atestigua, pues, la enfermedad que experimenta Raskolnikov, se lo cuenta a través de cartas a su familia. Dunia ha iniciado un romance con Razumikin, y mientras la madre de Raskolnikov esperaba noticias de su hijo, empieza a perder la cordura y finalmente, ya desvariante, ella deja de existir. Sonia también se enferma, se recupera, Raskolnikov la necesitaba, ahí se da cuenta de dos cosas, de que estaba enamorado también de Sonia y de que él es un hombre común y corriente. Al reconocer todo ello, ahora el amor los podrá de alguna manera salvar. El gran sacrificio que tendrán que hacer es esperar 7 años. Y así es como finaliza entonces Crimen y Castigo. En cuanto al tema principal, vamos a poder apreciar el conflicto ético que se suscita entre una moral cristiana catalogada como humanitaria y una moral intelectualista que hemos de catalogar como antihumanitaria. Evidentemente, en Raskolnikov hay un conflicto interno que experimenta el personaje, ¿no? Él, como se cree un ser superior, pues desprecia a esos seres inferiores. Y Sonia se convertirá pues en un personaje que ejercerá una influencia determinante en Raskolnikov porque lo acerca al cristianismo, de tal manera que sentimientos como el amor, sentimientos como, por ejemplo, la compasión y la culpa, pues vinculan a Raskolnikov con esa esfera cristiana que le da un matiz mucho más humanitario. En cuanto a otros temas secundarios, aparece el amor como factor de regeneración moral, ¿no? En ese sentido, entonces, vamos a ver cómo la presencia de Sonia y sobre todo el amor de ella quebraja, pues, esas ideas antihumanitarias del protagonista. El amor de esta mujer consigue que Raskolnikov comprenda su error moral y al mismo tiempo comprenda pues ese fracaso de su supuesta superioridad. Ella representa la luz de esperanza cristiana en el fondo del abismo de la culpa. Otro tema también importante es la culpa que atormenta a Raskolnikov. Raskolnikov experimenta situaciones que él no había logrado anticipar, ¿no? Él siente una gran angustia, se siente atormentado, los remordimientos lo embargan, y entonces él, al sucumbir ante la culpa, pues pone en evidencia el desmoronamiento de sus postulados teóricos y de sus convicciones morales. Finalmente, hablemos de la pobreza, un factor determinante en el comportamiento de los personajes. Nos preguntaremos, entonces, ¿y si no tenía problemas económicos, Raskolnikov, no habría una motivación para impulsar el asesinato de la anciana? Si no hubiese sido pobre la familia de Sonia, ¿ella se habría dedicado a la prostitución? Son preguntas que quedan en el aire. Y a esto se aunan los problemas sociales, ¿no? Entonces la miseria, pues, está relacionada con problemas como el hambre, el alcoholismo, la prostitución, discriminación, entre otros. Bueno, esto en cuanto a la temática. Finalmente, Crimen y Castigo se define como una novela extensa y compleja, apreciada desde 2 niveles de lectura. En un nivel superficial, apreciaremos una trama policial donde encontraremos el asesinato, la investigación y la posterior sanción social para el culpable. Pero en un nivel mucho más profundo de lectura, encontraremos el conflicto interno, es decir, de orden ético y psicológico que experimenta el protagonista Rodion Romanovich Raskolnikov. Y bien, jóvenes, entonces, esto sería toda mi parte en cuanto a la exposición de esta presente clase. Creo que me he extendido demasiado y ya me están exigiendo que me retire. Aquí les otorgo las claves respectivas para esta presente semana. Mi agradecimiento a todos y cada uno de ustedes por la atención prestada y conmigo será hasta la siguiente semana. Bien, cuídense bastante, jóvenes. Muchas gracias entonces por la atención prestada. Nos vemos
Hasta luego. Chao.